Saludos para quienes ya han hablado mucho, pero llega el momento de formalizar esta historia. Teresa Herrera. Buen día, ¿cómo estaban? Daniel Superviel. Muy buenos días. Bastante despierto para la hora que se acostó. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Enterito para todo lo que caminó. Bueno, y Nicolás Albertoni, que desde aquí aparece su voz esta mañana, después de haberlo escuchado durante tantos meses desde Washington, en Estados Unidos. Y es mi primera vez en el piso, lo digo después de así un año y tanto, saliendo desde allá. Y no saben espero que la dinámica sea diferente, porque desde allá a veces, bueno, saliendo por Skype uno se maneja medio solo y el resto, claro. Bueno, pero lo haremos lo mejor posible. No importa, si no te haremos callar. Sí. Yo te tengo al lado, así que puedo también, aprovechar. para que vean que no es un tema ideológico, también vino caminando. Sí, ¿no? buen detalle, nos encontramos en el camino y terminamos las últimas cuadras juntos. No de Estados Unidos, ¿no? ¿Estás por cuántos días acá en Montevideo? Y esta vez bastante, 3 semanas y tanto. La última vez fue más complicada, una semanita y poco, vine a mitad de año. Pero ahora no, ya a visitar la familia, incluso hasta media Salto también. Sí, yo dije Montevideo y era obvio que también ibas a estar por Salto. Sí, ¿no? así es. Vamos a un primer tema. La Comisión de Trabajadores Tercerizados del PIT-CNT va a presentar hoy un proyecto de ley que busca prohibir las tercerizaciones, tanto a nivel público como privado. Según se afirma en la fundamentación de esta iniciativa, que está publicada en el sitio web de la Central Sindical, los procesos de tercerización, por su naturaleza, tienden a provocar situaciones de precarización en el empleo, afectan el principio de estabilidad laboral y el pago de retribuciones justas, así como también abren el paso a la fragmentación y el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Marcelo Recalde, que es integrante de la Comisión de Trabajadores Tercerizados del PIT-CNT, explicó ayer a la prensa cuáles son los principales problemas que tienen este tipo de trabajadores. En primera instancia tenemos una gran diferencia salarial. Encontramos, por ejemplo, en algunos entes autónomos que la diferencia salarial entre dos trabajadores que cumplen la misma tarea en puestos permanentes es más del 72%. Es decir, el trabajador tercerizado gana un 72% menos que el funcionario. Por otra parte, tenemos un serio problema de estabilidad. Trabajadores que cumplen tareas tercerizadas ingresan a través de una licitación al Estado, pero todos sabemos que las licitaciones tienen una fecha de principio y de finalización. En ese sentido, cuando finaliza la licitación, el compañero, en primera instancia, se quedaría sin trabajo. Debido a la actividad sindical, hemos podido generar dentro del Estado que se recompone a esos trabajadores con la empresa que entra nuevamente al servicio. Pero no es una política de Estado y la ley tampoco lo prevé. Aún entrando nuevamente al organismo este compañero, es decir, continuando el organismo, hay una pérdida de antigüedad, ¿no? El compañero cambia de empresa, por lo tanto para esa empresa es nuevo. Recalde dijo que es en el Estado donde se encuentra el mayor problema, porque el Estado es quien contrata más trabajadores tercerizados. Según las cifras que maneja la Comisión, en el Estado hay unos 270.000 empleados públicos, de los cuales son tercerizados unos 120.000. Empezamos contigo, Gabriel, ¿te parece? No tengo ningún problema. Yo creo que esta iniciativa tiene un mérito sustancial, que es colocar el tema en discusión pública, porque notoriamente es un problema que está planteado. Se ha avanzado muchísimo en ir hacia atrás con la desregulación laboral que había en el Uruguay, que era muy grande, y la ley de tercerizaciones que se votó es una de ellas, pero solamente garantiza que, porque antes era peor, cuando las empresas no se hacían cargo, los trabajadores no tenían que cobrar a ningún lado, ni siquiera cobraban. Ahora, como hay responsabilidad solidaria a partir de la ley, en eso se ha avanzado. Y yo creo entonces, primero eso, seguramente esta iniciativa además va a ser fruto de debate, seguramente va a haber momentos de tensión con las patronales y también con el gobierno. No creo que sea la misma posición, me parece saludable además que el PIT-CNT tenga una posición diferente en esto y la defienda. Me parece un trabajo muy serio y creo que hay 3 elementos centrales acá. Uno, hay precariedad laboral, claramente a nivel estatal y a nivel privado, ¿no? Segundo, hay un problema de que se viola una cuestión central, que es una reivindicación histórica del movimiento sindical y de la sociedad, que es que a igual trabajo haya igual salario. Y la tercera es que en el caso del Estado no redunda en una baja de costos tampoco, porque en realidad se ha comprobado en varios casos, yo he participado en algunos estudios, que con estas contrataciones las empresas que ganan
se quedan con plata, los trabajadores cobran menos, al Estado le sale más caro y tampoco redunda en una mejora clara de servicio en todos los lados. Así que me parece es una muy buena cuestión. Teresa. Yo creo que acá hay que distinguir varias cosas. Una cosa digo, es cuando hay un trabajo con una licitación a término, que obviamente, digo, si se licita una determinada actividad que empieza y termina, digo, parece lógico que lo haga una tercera empresa, que no lo haga el Estado, digo, qué sé yo, no sé, desde hacer una carretera hasta hacer una investigación. Digo, me parece lógico que el Estado no puede hacer absolutamente todo. Lo que pasa que, y ahí coincido con el planteo del PIT-CNT, realmente el Estado ha utilizado esto como un instrumento por distintas razones, porque no puede contratar nuevos empleados públicos, porque resulta más cómodo, le complica menos la vida a la administración, etcétera. Y hay casos de gente que hace años, que en realidad trabaja para el Estado. Y digo, un ejemplo clarísimo de este tema es todo el tema Mides, ¿no? Sí. Que es a esta altura es un escándalo, porque además es como una contradicción. ¿No? El Ministerio de Desarrollo Social, digo, tiene realmente problemas gravísimos. Ahora están regularizando a alguna gente, pero todavía sigue siendo un lugar donde la gente tiene contratos muy precarios, gana poca plata, depende de la buena voluntad de las ONGs, en definitiva, digo, cómo se les paga o de qué forma se les paga, encubriendo una tarea que en el fondo es permanente, que eso es lo que no digo, no sé, yo conozco bastante de cerca, sobre todo lo que tiene que ver con infancia y juventud, digo, no sé, hace 10 años. A propósito de la distinción que tú hacías, como que, bueno, tú compartís la iniciativa según casos, en algunos casos sí, en otros no. Vayamos a lo que dice el proyecto. El proyecto define como tercerización todo proceso que implique la separación para su ejecución de tareas que tengan la calidad de permanentes en una empresa o entidad productiva, tanto pública como privada. Y en el artículo 2 se señala, se prohíben los procesos de tercerización en consecuencia. 1. No podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento. 2. No podrán utilizarse las modalidades contractuales de suministro de mano de obra ni de servicios, así como cualquier forma de intermediación laboral. Totalmente de acuerdo. Una sola acotación. No, porque lo de evidentemente algunos ejemplos que tú manejaste quedarían afuera de esta prohibición. Totalmente, ¿no? Quedaría. Por eso digo, a mí me parece que lo que son contratos a términos, que son cosas específicas, sí, pero lo que pasa es que en el Estado hay mucho. Una sola acotación en lo de inherentes o complementarios. Hay algunos temas que son un poquito más, no sé, que habría que mirar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los servicios de seguridad en los edificios, en los comercios, etcétera? Digo, eso está tercerizado, pero tampoco se le puede pedir a un edificio, un grupo de copropietarios que se... Digo, la pregunta es, ¿eso es inherente al o es realmente una cosa que se justifica que esté tercerizada? No me parece que hay cosas que hay que hilar más fino. Nicolás. Sí, a mí, bueno, admito también de llegada a estos temas, uno los va siguiendo, pero de llegada lo primero que me impacta, y quizá un análisis un poco más macro, una mirada más lejana, es el elemento contextual en el que se da esto. Yo no me imagino el PIT-CNT habiendo temas de empresas públicas tan importantes en el país, y no es necesario decir de cuáles, pero de lo que está pasando en el país, escuchar una central sindical que lo que está proponiendo a grandes rasgos, y aclaremos, es más empleados públicos. Uruguay en América Latina es solo superado por Venezuela de los países con más empleados públicos en la región, si el 16% de la población económicamente activa. Entonces, aclaremos, puede sonar lindo, es verdad que la terciarización es, y estoy de acuerdo con Gabriel, lo bueno de esto es poner en debate el tema, pero al final del día es más empleados públicos. Yo creo que no es un debate acorde al tiempo, sino muestra dentro de algunos años qué estaba planteando el PIT-CNT en la situación que están viviendo las empresas públicas en el país. No es acorde el debate que debería proponer la central sindical. Yo leí con atención la exposición de motivos y me sorprendió una de las frases que dice, de las 4 o 5 hojas que plantean, que esto abre el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Y uno se plantea decir, bueno, pero que lo resuelva la central sindical de qué flanco abre esto y no el pueblo pagando más con más empleados públicos. Entonces, porque y cierro, vi que algunas empresas ya están creando el sindicato, el subsindicato de los terciarizados, y claramente el PIT-CNT lo ve, no sé si como una debilidad o no,
Pero mi amigo, la forma de resolverlo no es con más empleados públicos que el pueblo siga pagando. Sí, voy a seguir en línea con lo de Gabriel. Me parece bueno y removedor que este tema se ponga arriba de la mesa. Es un tema que toca muchos aspectos. Toma el aspecto, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con lo social, con lo institucional, con la economía de los países, tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el sentido común. ¿Qué pasa? A mí me pasa con el PIT-CNT en casi todos sus comunicados. Estoy de acuerdo que pateen el tablero y que pongan este tema arriba de la mesa, porque es un tema real en el Estado. 120.000 de 270 son tercerizados. Yo fui tercerizado, yo fui coordinador de los informativos de Canal 5 y me contrataron como músico del Sodre. Bueno. Porque era la forma que tenían para poder pagarnos a mí y a todos los que en su momento Canal 5 contrató para llevar adelante un informativo, un informativo con la regla de juego del periodismo independiente, pero yo trabajaba como músico. ¿Tocás algún instrumento por lo menos? No, ninguno. La armónica un poco. ¿Cantás bien? No, pinto. Pero no, más allá de eso. Entonces era una artista plástico, se era una locura, era una locura que nosotros éramos todos contratados como músicos para ser periodistas. Y creo, y esto me pueden corregir, que hoy en día los periodistas de Canal 5 tienen contratos de 6 meses, lo que genera una inseguridad. Sí. Y muchos de ellos facturan. Pero volviendo al tema, me parece que está bien poner el tema arriba de la mesa, pero me parece que el PIT-CNT sería mucho más útil y mucho más honesto para con la sociedad, de además de plantear este tema, hacer un sinceramiento con respecto a los empleados públicos que trabajan en el Estado y que no hacen nada. Absolutamente Mirá, acá nada. llega un mensaje que parece que te leyó la mente. Dice este mensaje, celular que termina en 557. ¿Saben por qué se terceriza? Porque los empleados públicos no trabajan. Por supuesto, esto es una generalización, ¿no? Obviamente. Es una generalización. Pero hay algo de esto. Pero obviamente, con las tercerizaciones muchas veces se quiere eludir determinadas actitudes que algunos o muchos funcionarios pueden tener, ¿no? Es que todos los que hemos estado trabajando en empresas públicas, yo estuve un año en Canal 5, había algunos que trabajaban, se deslomaban, tenían la camiseta puesta, daban lo que tenían que hacer y le ponían cariño, y otros que cumplían reglamento, y otros que trataban de evadir el reglamento permanentemente. Yo me acuerdo que había taxistas, no había autos, ¿tá? Porque no había rubro para nafta. Entonces los choferes no tenían para trabajar porque tenían nafta, estaban sentados ahí, estamos hablando del 2002, y algunos venían, entonces como no trabajaban en el taxi, entonces bajaban, cargaban su hora, y después se iban a trabajar en el taxi, y le pagábamos todos nosotros. Entonces me parece que sería mucho más honesto esta discusión, que está bien planteada, en el tema de llamar la atención, llevarlo a ese grado. Bueno, ¿qué funcionarios públicos queremos? ¿Para qué? Para evitar que tengamos que apelar a tercerizaciones que son más gastos para el contribuyente, y ahí estoy de acuerdo con el análisis del PIT-CNT. Gastamos más y gastamos mal. Gabriel, tenés varios puntos ya para comentar. Sí, yo primero una cuestión. Obviamente Uruguay tiene el mayor nivel de funcionarios públicos porque entre otras cosas en América Latina privatizaron todo, no se robaron las plazas públicas y los obeliscos porque estaban pegados. Entonces quedó un peso del Estado mucho más grande que no todas las privatizaciones fueron malas, Gabriel, No, la inmensa mayoría sí. Pero asociar privatización con robo me parece que está. Bueno, asociar Estado público con ineficiencia y trabajadores públicos con no hacer nada también está mal. No dije eso, pero hay empleados públicos que no sirven para nada. Está bien, y hay privatizaciones que fueron un desastre y un robo. Estamos de acuerdo. Entonces, yo lo que digo es que me parece que acá hay que centrar las cosas en lo que son. Primero, no es solo el Estado. También es una política, y debilita a las organizaciones sindicales, porque debilita los derechos de los trabajadores y busca mecanismos para violar la ley y para pagar salarios menores. Porque, por ejemplo, un mecanismo de tercerización en la industria privada se usa mucho en la vestimenta y en otros lugares más, es ir a talleres chiquitos, con mujeres en general, jefas de familia, a las que les pagan cualquier disparate, nada, no hay organización sindical, porque si hay las echan. Y entonces, eso es un mecanismo de tercerización que se usa para violar los derechos de los trabajadores y no solo en el Estado. Segundo, el Estado está pagando igual. No es que vos me digas, es una falsa oposición decir que esto lo vamos a pagar con más funcionarios públicos. Ya lo está pagando, y en algunos casos está pagando mucho más de lo que debería pagar si fueran funcionarios públicos. Porque le paga a empresas que hacen una licitación, que se quedan con la plata, los que se enriquecen. En realidad, nosotros le estamos dando plata a empresarios que tienen en niveles muy, muy jorobados a sus trabajadores. Pero además, acá me parece que esta problemática es muy compleja y está bueno plantearla, porque si no se da. Se tiende a asociar con que es con tareas de seguridad, de limpieza. No, como planteaba Teresa bien, o él, hay problemas muy serios con gente muy calificada,
a la que se la contrata, y están tareas permanentes del Estado, y están condiciones de absoluta precariedad, y además se está violando una cosa central. O sea, hay gente que hace 5 años que está haciendo una tarea permanente ahí. Por ejemplo, los contratos a término. Está bien, las licitaciones a término. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay cosas que no las debe hacer el Estado y está bien. Pero cuando una licitación se hace una y se repite y se repite y se repite y se repite, y ese trabajador termina de licitación en licitación sin antigüedad, sin derecho laboral o como unipersonal, en realidad se le viola. Entonces, a mí me parece que hay dos cosas. Primero, una realidad múltiple, muy compleja. Segundo, el Estado ya está pagando, y está pagando mal y más. Y tercero, se están violentando derechos laborales que no se deberían violentar. No sé si esta es la mejor solución, pero hay que encontrarle En una. algunos casos, perdón, está pagando menos de lo que debe pagar. Además. Y ese es un problema serio, sobre todo, te digo, en el caso de lo que tiene que ver con las políticas sociales y los profesionales, es terrible el tema, ¿no? No, voy a contestar una ilusión. No comparto, que es una falsa oposición el tema de que el Estado está pagando en igual o más, porque si vos, vamos, no ponernos técnicos, por un elemento contable contra financiero, puede ser que el Estado al mes termine pagando menos, pero financieramente, con lo que implica un empleado público en el Uruguay, va a terminar pagando mucho más. Y esa es una cosa que el uruguayo a veces nos sorprende, porque acá se está defendiendo el principio de estabilidad laboral. Y uno dice, bueno, hay trabajos, como tú mismo decías, que deben ser a término, y no por eso tenemos que acostumbrarnos a que uno de los principios es que, bueno, como paso a ser empleado público ahora, todos sabemos lo que es el empleo público en Uruguay en cuanto a estabilidad, y bueno, sé que voy a tener trabajo hasta el fin de los tiempos. Es decir, ¿por qué no también promover que el debate sea acá sobre lo que está pasando? Por ejemplo, salió una encuesta hace unos días de UTE que 6 de cada 10 consumidores, clientes, está insatisfecho por el servicio. En Antel, en combustibles también. Pero entonces, eso pasa con las tercerizaciones actuando. Bueno, pero también pasa con empleados públicos. Está bien, pero es parte de la responsabilidad de los malos servicios y las tercerizaciones. Que bueno, hay que pero mi sacarlas. pregunta es, si sacamos las tercerizaciones y todas esas personas pasan a ser contratadas, la calidad debería aumentar. Eso sí es una falsa Y oposición. debería aumentar, pero lo que sé es que sí con puede ser una falsa tercerizaciones no está bien. Bueno, pero a ver, las tercerizaciones no se hicieron porque las cosas no funcionaban bien en el Estado, porque digo, por lo menos esa es la excusa que tienen. No, en algunos casos no. Por ejemplo, por la falta de posibilidades de contratar. No es porque funcionen mal o bien. Hay un problema, y a nivel privado ni siquiera, porque esto es parte de lo que estamos hablando del Estado, pero a nivel privado, escondiendo relaciones de dependencia, trabajando, recordemos lo que fue acá, la desesperación de la década del 2000, donde la idea era que todos éramos emprendedores y empresarios. Entonces un tipo que era contratado por una empresa y tenía una cuchara y un balde, pasaba a ser una empresa unipersonal. ¿Qué tenía? Una cuchara y un balde y muchísimos menos derechos. Perdón, pero eso lo y inventó, eso también tercerizó. Pero eso lo inventó el Estado, que empezó a contratar a todos los profesionales con empresas unipersonales. Estoy de acuerdo. Para no tener que pagarles. Por eso digo que es un océano este debate, que tiene muy diferentes situaciones, que abarcan a mucho más que 120.000 personas. Sí, yo estoy de acuerdo que es un océano de situaciones y que está bueno poner este tema arriba de la mesa. Obviamente el PIT-CNT plantea su punto de vista, pero creo que dispara otros ángulos. Gabriel hablaba de violar los derechos de los trabajadores. Y evidentemente, si vos tenés una relación de dependencia, estás tercerizado y no te pagan aguinaldo y vacacional, hay un tema de derecho que está siendo vulnerado y está mal, y eso hay que corregirlo. Pero voy a tratar de mirarlo desde el punto de vista de los empresarios. ¿Cuál es el objetivo de los empresarios? Bueno, generar ganancias para poder que la empresa funcione. Y hoy las reglas de juego para que esas empresas funcionen son con las tercerizaciones. ¿Y por qué son así? ¿Y por qué tal vez se generan estas situaciones donde hay una violación de los derechos? Porque el sistema económico uruguayo, con unos impuestos tan altos y un Estado tan altos, solo permite que esas empresas sobrevivan si se llegan a este tipo de situaciones, precisamente por el huevo y la gallina. O sea, ¿qué viene primero? ¿Entendés? Entonces, creo que lo que está mal es la institucionalidad de este tipo de relaciones laborales, que tiene que ver con el Estado pesado, enorme, gigante que tenemos, y con los impuestos y con lo que sale el costo de vida en Uruguay. Porque sin esto las empresas no funcionan. Si no funciona la empresa, no hay tercerizaciones, y si no hay tercerizaciones, tampoco hay servicio del Estado. Entonces, es muy complejo el tema. Es muy. Y bueno, dicen algunos oyentes, hay casos excelentes de tercerización. Yo conozco varios, por supuesto, dice este mensaje. Generalizaciones acá no se puede hacer. No, totalmente, porque estamos hablando de multiplicidad. Como mecanismo general genera primero una falta de control, segundo una serie de inequidades tremendas donde pagan en general los más débiles, además, que son los que tienen
esta cuestión, y me parece muy bien que lo debatamos y que lo asumamos. Si la sociedad decide que esto es lo mejor, bueno, discutiremos, pero me parece que hay que discutirlo. Es por la vía de los hechos que se ha ido haciendo. Es que realmente yo creo que es tan grande la multiplicidad de enfoques que uno puede hacer sobre esto y de situaciones. Porque, insisto, hay situaciones donde no queda otra alternativa que la tercerización para trabajos a término, cortos, etcétera. En otras que no, y además en lo público y en lo privado me parece que las circunstancias son diferentes, porque yo comparto lo que dice Daniel, digo, vos tenés realmente un problema cuando las empresas son chicas, cuando son MIPYMES, digo, es terrible la presión impositiva de BPS, de todo eso, hay estudios hechos, ¿no?, de que en realidad esto del emprendedurismo entre comillas, una empresa unipersonal que contrata personal no puede descontar absolutamente nada de ganancias del IRPF de ese personal que contrata, y eso es de locos. Sí, cerramos por hoy. Sí. Una corita, no, que tiene que haber, y sobre todo la audiencia del interior de Montevideo, de Uruguay me va a entender. Me tocó hacer en la campaña electoral, acompañar a Susana Arbeleche por todo el país, y íbamos a los centros comerciales y empresariales de cada departamento. Y otro de los problemas de esta situación es el laburo en negro, que precisamente por cómo está planteado este tema, terminan no contratando gente adentro del sistema, sino por afuera del sistema, porque no pueden competir estando dentro del sistema. Entonces eso también debería incorporarse. Entonces va la DGI a un pueblito del interior y al que está en regla lo destroza. Y al lado están todos laburando en negro, precisamente porque la tercerización y este tipo de relación laboral no funciona. No sé qué es peor. Solo una frase final, decir que, de mi parte por lo menos, que acá el elemento es decir de la señal que se está dando de parte de una central sindical que al menos, y esto que es una perspectiva generacional, no está en el elemento contextual, es decir, del debate que se tiene que dar, y sería mucho más lindo ver una central sindical que se pregunte cómo mejoramos lo que ya tenemos en vez de seguir inflando el Estado. Es decir, yo creo que hay mucho más elementos para empezar a reflexionar de mejorar el Estado que tenemos y los empleados que tenemos en vez de seguir inflando un Estado que ya no puede más.